Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Esta es la primera sesión del segundo semestre de 2024 del Seminario de Prácticas Mágicas en la Literatura Tradicional. Y hoy pues estoy muy emocionada porque nos acompaña una gran amiga, colega de estudios de literatura tradicional, Cristina Castillo Martínez, quien es doctora de Filología Hispánica por la Universidad de Alcalá y profesora titular de Literatura Española en el Departamento de Filología Española de la Universidad de Jaén. Desde que se inició en el ámbito de la investigación, ella se ha interesado de manera muy especial por la narrativa de ficción del Siglo de Oro. Esto es libros de caballerías, libros de pastores, novela corta o narrativa cervantina, y por la literatura popular, sobre todo la literatura de cordel. Aunque ha trabajado otros ámbitos, como demuestran sus estudios sobre Rubén Darío, Miguel Hernández o Rafael Alberti. Es autora de más de un centenar de publicaciones, entre las que destacan la edición del manuscrito de la Pastora de Manzanares, Salamanca, y o la antología de libros de pastores publicada por el Centro de Estudios Cervantinos. Es directora de la colección Biblioteca de Estudios Literarios Hispánicos de la editorial de la Universidad de Jaén y durante varios años coordinó la revista Boletín de Literatura Oral. En la actualidad forma parte del proyecto Estudio y Edición Crítica de las Obras Completas de Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo y Alonso de Castillo Solórzano, y es además miembro del grupo de investigación de la Junta de Andalucía, Estudios de Literatura Hispánica de la Universidad de Jaén. Y bueno, pues hoy nos va a hablar precisamente de la magia en los libros de pastores. Adelante, Cristina. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Claudia, a la profesora Claudia Carranza, por esta amabilísima invitación, porque yo no provengo de la magia, sino de los pastores, pero una invitación tan atractiva, pues no podía rechazarla y sobre todo con la idea de aprender, aunque me toque a mí hablar, pero aprender porque mientras la preparaba, pues he tratado de leer y de impregnarme de este ambiente y a ver si consigo armar con un poquito de sentido lo que quiero plantear. Eso sí, lo voy a plantear desde la óptica o desde esa perspectiva de la literatura letrada, ¿no? La literatura, he evitado llamarla culta, porque mucha cultura hay también en el oral, ¿no? Pero bueno, parto desde esa perspectiva. Voy a compartir a ver si ahora, ujú, ¿Se ve bien? Sí. a ver si ahora se ve completo, ¿verdad? Sí. Ujú, sí. Bueno, mi idea es partir del concepto, ¿no? Porque voy a dar varios tropiezos en esa cuestión quizá terminológica y sobre todo taxonómica, ¿no? Voy a hablar en términos generales o voy a utilizar ese término de manera general, magos y magias, ¿no? Para poder adentrarme en un subgénero narrativo que tuvo mucho predicamento en la España de los siglos XVI y XVII, ¿no? Me estoy refiriendo a los libros de pastores. Es verdad que si nosotros pensamos en este subgénero narrativo, pocas veces nos va a saltar a la mente, al menos en un primer momento, el término de la magia, ¿no? O la idea el concepto de la magia. Sin embargo, eh, la magia es bastante importante y aparece en la mayor parte de las obras que componen este subgénero. Y es importante no tanto desde el punto de vista temático, que en algunos casos sí que tiene especial relevancia, como desde un punto de vista narratológico, en la propia estructura del relato, en las consecuencias que va a tener, y me parece también especialmente relevante desde la esfera de la recepción, ¿no? Analizando todo ese proceso narrativo que tiene en cuenta también a los lectores, ¿no? A quienes leían este tipo de obras. Entonces yo quiero partir desde ese primer planteamiento, desde esa primera idea, ¿no? Claro, pongo aquí con la idea de abrumar un poco, luego voy a tratar de ser mucho más ligera, ¿no? Un listado de este subgénero narrativo. Es verdad que los listados
nos ayudan a quienes estudiamos a tratar de delimitar un campo de trabajo. Pero estos listados son siempre o casi siempre irreales, ¿no? Porque se nos escapa la realidad del acceso a este tipo de textos, sobre todo un acceso en lo que respecta también al concepto de género, ¿no? Que ese concepto de género es también posterior, ¿no? En cualquier caso, este subgénero narrativo parte en el Renacimiento de los 7 libros de la Diana, de Jorge de Montemayor, y a partir de ahí se van sucediendo toda una serie de títulos que tratan de explotar, de enriquecer ese personaje primero, eh, estirando, ¿no? Esas historias en las continuaciones de la segunda Diana o la Diana enamorada de Polo, de Gil Polo, de Pérez o de Gil Polo, o incluso una tercera Diana que se publicó años más tarde, en el siglo XVII, por Jerónimo de Tejeda, muy, muy distinta y plagiando en parte a Gil Polo. Pero bueno, a partir de ahí sí que hay un esquema compositivo y un esquema temático que van a ir emulando otros escritores con distintos fines, pero siempre gravitando en torno a ese personaje del pastor, ¿no? Ese personaje del pastor que es el que da sentido a todo el grupo, pero también coquetea o dialoga o se encuentra con algún personaje que tiene que ver con la magia, ¿no? En el caso de los 7 libros de la Diana, como vamos a ver, aparece un personaje delicioso además, que es el de la sabia Felicia, ¿no? Que cuadra perfectamente en toda esa órbita pergeñada por Montemayor. Pero luego nos vamos a encontrar con otros personajes también que tienen que ver con ese ámbito sutil de la magia, ¿no? En los 10 libros de la fortuna de amor de Antonio de Lofraso de 1573 aparece Belidea, ¿no? Y ojo, también son personajes magos y magas o sabios, ancianos generalmente, que habitan espacios también que tienen que ver con la maravilla, ¿no? O palacios suntuosos o cuevas horadadas en la roca o bien cuevas subterráneas o personificaciones de ríos, ¿no? Y esto luego va a posibilitar también viajes subterráneos y en algunos casos también algún viaje aéreo, ¿no? Pero dentro de una codificación muy clara de lo que es la ficción del momento, ¿no? De los siglos XVI y XVII, y eso sí que dialoga con otras modalidades de ficción del momento. Bueno, en el caso del Pastor de Fílida, pues encontramos al mago Irión o el mago Sincero, el Arratea, no, porque recordamos el famoso episodio del escrutinio de la biblioteca del Quijote, en el que el cura, después de escuchar a la sobrina, dice, pues sí, vamos a salvar de la quema a la Diana de Montemayor, pero que se le quite todo lo que trata de Felicia y del agua encantada. Claro, por un lado está esa aparente falta de interés de Cervantes por la magia, digo aparente porque luego en otras obras lo va a abordar, pero también porque estamos en una escena de condena, ¿no? De escrutinio, de quema, de más bien inquisitorial, ¿no? Bueno, y a partir de ahí nos vamos a encontrar con varios personajes que coquetean de una u otra manera con la magia, con mayor o menor interés. Luego aludiré a algunos de estos. Pero lo que quiero plantear, al menos desde el principio, es que la aparición de la magia o lo que tiene que ver con la magia en la novela pastoril está asociado indisolublemente al amor. Y esto lo vemos también en otras modalidades genéricas, no solo narrativas, ¿no? La magia aparece, al menos a partir de los 7 libros de la Diana de Montemayor, por el mal de amor. Y esto se inscribe sin lugar a dudas también de acuerdo a las teorías que existen sobre el principal de los sentimientos en el momento y también esa visión cosmológica en la que se integra Dios, hombre, mundo, pero planteando, pues esto ya un auditorio como este ya lo sabe sobradamente a partir de las teorías de Marsilio Ficino o Pico de la Mirándula, ¿no? En esa idea de la magia como un recurso para solventar la irracionalidad en general, pero sobre todo la irracionalidad en este caso de un sentimiento como es el amor. Pero digo esto en el caso del Renacimiento. Eh, pero claro, la pastoril arraiga mucho tiempo atrás. Es una modalidad narrativa
bueno, no solo narrativa, copa todas las modalidades genéricas, de ahí que en muchas ocasiones se emplee, Cervantes lo hizo el término de égloga, ¿no? Porque en el término de égloga convive lo que es lo narrativo, lo Exacto. dramático y lo versal, ¿no? Lo poético. Bueno, pero si tenemos que hablar de esta asociación de amor y magia, aunque sea en distintos términos, es indudable que vayamos hacia atrás, hacia la antigüedad clásica. ¿Se te escucha? Dice, espérame tantito, a lo mejor. A ver. Ah, a ver, intenta otra vez abrir tu audio. Ahora, Ahora sí ya se ahora, escucha. ahora Sí, 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 ¿no? sí. Bien. Ah, Entonces, como decía, para poder hablar esa vinculación entre el amor y la magia, en relación con lo pastoril, tenemos que retrotraernos a la antigüedad clásica. Y por eso quiero hacer un breve recorrido por algunos de los hitos fundamentales que derivan en los 7 libros de la Diana, que tienen que ver con Teócrito, Virgilio, luego con esa tradición clásica a través de los bucoliastas italianos, fundamentalmente Sannazaro con la Arcadia, que va a beber directamente Garcilaso en sus églogas y a partir de ahí, de una u otra manera, pues llega hasta Montemayor. Pero ¿qué es lo que sucede en esta trayectoria? Vamos a ver si puedo avanzar, sí. En esta trayectoria de la tradición clásica pastoril, ¿no? El caso de Teócrito, es cierto que Teócrito parece ser que no tuvo una influencia directa en la pastoril hispánica, ¿no? Sino que llegó a través de Virgilio. No obstante, he querido poner este pasaje porque aparece embebido en la propia obra de Virgilio, ¿no? Se trata del idilio segundo, que es conocido como la hechicera, ¿no? En este idilio segundo aparece Simeta, que es abandonada por Delfis y lo que hace es intentar recuperar su amor por medio de hechizos, ayudada de una criada, ¿no? Que parece que nos metemos ya en harina, una harina que seguramente a este auditorio le gustará más que lo que lo voy a plantear, pero bueno, voy lanzando algunos, algunos atractivos, ¿no? Claro, ¿dónde están mis ramos de laurel? Tráelos, Testílide dice, ¿dónde están los hechizos de amor? Aquí se habla concretamente de los hechizos de amor que luego se van a desarrollar o se van a concretar en la quema de laurel, en la quema de la harina de cebada, con toda una simbología detrás, con la idea de recuperar el amor del amado, ¿no? Este planteamiento lo utiliza Virgilio, ya estamos hablando del siglo I, en las bucólicas, en concreto en la bucólica 3, aunque luego vamos a ver desarrollo posteriormente. Hay una pastora. Bueno, no es el relato también es interesante porque aquí en esta bucólica 3 aparecen dos pastores que son Damón y Alfesibeo. Entonces, ambos, en lo que se conoce como un canto amebeo, ese canto en el que se trata de defender ideas, si no opuestas, sí que circulan por caminos distintos, posibilidades distintas. Allí Damón habla de ese desengaño amoroso y frente al desengaño amoroso el intento del suicidio, ¿no? El suicidio como la muerte, ¿no? Esos intentos autolíticos como una manera de solucionar el mal de amor, ¿no? Esto es lo que comenta Damón. Alfesibeo lo que hace es recurrir a una historia, ¿no? Es la historia de esta pastora que también desengañada o por la falta de correspondencia de Daphnis, lo que hace es buscar la ayuda de una hechicera, en unos términos muy parecidos a los que planteaba Teócrito, que no voy a leer aquí, pero ahí lo tenemos. Y tenemos, por tanto, el caso de amor asociado a la magia y, además, la magia por medio de estas hechicerías, permítaseme ese término, no sé si es del todo adecuado, pero a través de mujeres, ¿no? La presencia de la mujer. Si seguimos avanzando en esa tradición, llegamos a la Arcadia de Sannazaro. Este napolitano
gran lector también de Virgilio, y donde él va a recuperar en la propia Arcadia la tradición de ambos, ¿no? De Virgilio y de Teócrito, ¿no? Y de hecho lo plasma de una manera directa en la propia obra. Pero en este caso, en esas partes del 8 a la 10, en la edición de 1504, aparecen 12 partes, son prosas más luego églogas correspondientes, ¿no? Allí se habla del desamor de Clónico, y este pastor también que sufre de desamor, este desamorado, en un primer momento se plantea la idea del suicidio. En un segundo momento, lo que intenta es huir, la huida, el alejamiento ante el mal de amor. Seguidamente habla de la búsqueda de remedio. ¿De qué manera? A través de esa famosa vieja sagaz maestra de mágicos artificios, ¿no? Que domina el conocimiento de las hierbas, de las piedras, y que es capaz de volar, ¿no? Como se dice en el propio texto. Sin embargo, otro de los pastores allí presentes, Opico, le dice: no, no, ¿por qué no vas en busca del sacerdote Enareto? Enareto, un gran conocedor también de la naturaleza, de las propiedades de todos esos elementos de la naturaleza, se antoja como también un posible solucionador del mal de amor. Aquí ya nos metemos por esa parte más de los rituales, y de rituales cruentos, ¿no? Porque hay sacrificios cruentos a lo largo de estos pasajes de la Arcadia de San Nazaro. Lo que hace San Nazaro en este caso, por tanto, es duplicar esa posibilidad del personaje que ofrece solución o puede ofrecer, es susceptible de ofrecer solución al mal de amor, a través de la hechicera, la mujer asociada, por tanto, al hechizo, el hombre asociado en este caso al ámbito más religioso, ritualizado, pero con ritos que suponen el sacrificio animal, en fin, en un desarrollo también, digo, bastante minucioso. Se suma a esta tradición en el tiempo Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega, que además vivió durante un tiempo en Nápoles, la cuna de San Lazaro, perteneció a esa academia pontaniana, es decir, que bebió de toda esa tradición de una manera mucho más directa. Y allí el planteamiento, de nuevo, muy similar al planteamiento amoroso: un pastor albanio sufre por Camila, en la égloga segunda, la égloga segunda, que sin embargo fue la primera que escribió. Y en ese sufrimiento, de nuevo, la opción puede ser la muerte que luego años más tarde lo planteará Lope de Vega diciendo: muerte, ven, que ya te aguardo, ¿no? Como esa solución a las penas de amor. Y uno de los amigos de Albanio, Nemoroso, le aconseja que recurra al mago Severo. Y es muy interesante cómo se va filtrando, cómo se va adaptando esa tradición de los magos clásicos, de los magos en la tradición pastoril clásica, cómo va llegando a esa pastoril renacentista española, hispánica, porque se va depurando de elementos que pueden resultar más controvertidos. En este caso, dice Nemoroso que Severo conoce perfectamente las propiedades de piedras, hierbas, esto ya lo conocemos, que es capaz de detener los vientos y los ríos, pero lo que dice sobre todo Nemoroso es que él probó las artes de Severo y le curó. ¿De qué manera? Él dice que ni siquiera lo sabe. Escuchó el dulce son y esperó. Es decir, hay una serie de ingredientes, hay una serie de elementos que no necesariamente tienen que ver con lo mágico, que están aquí presentes, que se van sumando y que van añadiendo un gusto o unos elementos que tienen mucho que ver con los gustos de los lectores de la época. Porque, digo, en los libros de pastores tenemos en cuenta la tradición pastoril clásica. Vamos a tener en cuenta la presencia de las edificaciones, la tradición caballeresca, por ejemplo, esos edificios alegóricos. Pero
tenemos que tener también muy en cuenta el contexto sociohistórico. Y Garcilaso de la Vega compone esta égloga en honor del duque de Alba, don Fadrique de Alba, y no es casualidad que el preceptor que él contrató para que aleccionara a su hijo, don Fernando de Alba, se llamara Severo Marini, ¿no? Entonces hay toda una teoría que asocia este nombre del mago Severo con Severo Marini, el preceptor del hijo del duque de Alba, que está dedicado a la obra, que era un hombre, pues, un gran conciliador, un hombre pacífico, es decir, con una serie de dotes muy apropiadas, muy asociadas con la sabiduría, ¿no? Lo que se espera del hombre sabio en un contexto social determinado. Y creo que este es un aspecto que no podemos diseñar en absoluto y que va a heredar esa narrativa pastoril posterior y que va a heredar fundamentalmente Jorge de Montemayor en la Diana, ¿no? Claro, entonces llegamos, por tanto, a esta obra, ¿no? Hacia 1558, hacia 1559, un portugués castellanizado de nombre Jorge de Montemayor da a las prensas esta obra, los 7 libros de la Diana, que tuvo un gran éxito. Y lo que plantea Jorge de Montemayor en esa estructura en 7 partes, que él denomina libros en 7 partes, una estructura perfectamente pensada una vez que leemos el texto con detenimiento, lo que nos encontramos son distintos casos de amor. Es un abanico relativamente amplio de distintas situaciones amorosas y en las que nos encontramos con un amor insatisfecho, porque de acuerdo a el planteamiento que hace Virgilio en las bucólicas, el amor lo impregna todo lo vence el amor, y al amor nos rindamos nosotros, ¿no? A partir de ese omnia vincitamos, ¿no? Del final de las bucólicas. Pero esto se adapta teniendo en cuenta que el amor implica sufrimiento y en el sufrimiento está la virtud. Esto lo matizo con todas las comillas del mundo para que se entienda que solo es, ya lo sé, específicamente literario y así debe ser siempre, ¿no? Bueno, en los 3 primeros libros se plantean 4 casos de amor que voy a tratar de resumir rápidamente para que se entienda lo que quiero exponer, ¿no? Aparecen los pastores Sireno y Silvano, que ambos están enamorados de Diana. Solo Sireno es correspondido, pero ambos enamorados de ella. Cuando Sireno se marcha obedeciendo a su padre, los padres de Diana la casan con Delio, con lo cual ya tenemos un amor insatisfecho. El segundo caso es el de Selvagia. Sintetizo muchísimo, la historia merece mucho la pena leerla, es una historia muy rica en matices, pero bueno, sintetizo de este modo. Selvagia se ha enamorado de Alanio de Ismenia, Ismenia de Montano, que a su vez se ha enamorado de Selvagia, con lo cual nadie se corresponde. Felismena no es una pastora. Felismena es un personaje que pertenece a un ámbito más bien cortesano, pero que se ha disfrazado de pastora porque, enamorado de don Félix, este se ha marchado por obediencia a su padre al saber de este amor que se le antojaba desigual, y entonces se disfraza primero de pastora, luego de hombre, para ir en busca de su amado. Otro amor no correspondido. Y por último tenemos el caso de Belisa. A Belisa la corteja Arsenio, un hombre viudo. Ella en principio pues no muestra amor, pero se deja querer, diríamos hoy. Poco tiempo después llega su hijo Arsileo, un estudiante que procede de Salamanca, versado en versos y, como diría Cervantes, poco después en desdichas, ¿no? Y se enamora de él. Una noche quedan para encontrarse en el jardín de ella, mientras ella se está en la ventana,
Arselio se sube sobre un moral, no es casualidad tampoco este árbol que es el que vio el fin de Piramontisbe, ¿no? Y mientras están hablando, pasa por allí Arsenio, que ve la silueta de un joven cortejando a la mujer que él ama y sin pensarlo dos veces, coge su arco, lanza una flecha enarbolada, lo alcanza y lo mata. Solo en la caída se da cuenta de que es su hijo. Y entonces desenvaina su espada y se da muerte a sí mismo. Esta es la historia. Con lo cual tenemos falta de correspondencia, tenemos ausencias, tenemos esa aparente infidelidad y tenemos la muerte, ¿no? Es decir, distintos modos de desamor o de sufrimiento por amor. Estos son los distintos casos. En un momento determinado, los pastores se encuentran con unas ninfas, porque en estos campos que tienen un enclave real, en un primer momento se dice bajaba de las montañas de León el olvidado sireno, con lo cual se está anclando en el espacio, un espacio que existe. Pero a partir de ahí nos traslada el autor de una manera magistral, de una manera sutil, con una prosa muy delicada, nos traslada a un espacio completamente mítico, a pesar de esas referencias reales, ¿no? En el que los pastores no son pastores reales, porque olvidados de cuidar el ganado, pues lo que hacen es lamentar sus penas de amor en unos términos exquisitos, ¿no? A través de versos perfectamente compuestos, en fin. Se encuentran con estas ninfas y las ninfas, en un episodio, el único de los episodios de violencia que aparece en la obra, no me voy a detener ahí, las ninfas le aconsejan a los pastores que vayan en busca de la maga Felicia, maga sabia Felicia, porque ella tiene el remedio a ese mal de amor, ¿no? Aquí es donde nos encontramos con la magia como necesidad. En los 7 libros de la Diana, la magia y el personaje de Felicia es necesario para canalizar estas enredadas casuísticas amorosas, estas casi endiabladas, ¿no? Relaciones que parece que no tienen otro cauce posible, ¿no? En el libro cuarto, que es el central, es el eje, nos vamos a encontrar con la llegada al Palacio de la Sabia Felicia y todos estos pastores van caminando como una especie de peregrinación. El resto de los libros, del quinto al séptimo, nos vamos a encontrar cómo se solucionan o cómo se intenta alcanzar remedio a ese mal de amor, ¿no? Claro, es muy importante cómo las ninfas van anticipando la presencia posterior de Felicia, cuyo oficio, dicen, es dar remedio a pasiones enamoradas. Ese es el oficio de Felicia. Insisten en esto. Es un personaje que solo aparece para esto, para dar remedio a pasiones enamoradas. Se habla de esa discreta Felicia a quienes la naturaleza ha dado lo que a nosotras, a las ninfas, ha negado. Pero ojo, quienes van de avanzadilla, que aparecen casualmente, son ninfas. Y las ninfas están también en ese terreno de lo mítico, pero que dialogan con los pastores, ¿no? Sirven de enlace con este personaje tan singular que aparece en la obra. Y no solo eso, sino que nos encontramos con un espacio especialmente singular. Una maga dedicada a dar remedio a las pasiones de amor tiene que vivir en una topografía, ya no solo es un espacio, hay toda una topografía que la avala como maga, como sabia, se dirigen a ella como dueña, como señora. Enlaza con esa tradición de las magas sabidoras, ¿no? La que atesoran saber, pero dentro de un contexto social determinado, como vamos a ver, que remite también a cierta aristocracia, ¿no? Claro, para llegar al Palacio de Felicia,
tienen que atravesar un espeso bosque, una senda angosta por la que no pueden ir de dos en dos. Todo espacio singular requiere de un esfuerzo. Los espacios singulares, al menos en la literatura, en la realidad a veces también, requieren un esfuerzo por parte de aquel que está caminando, del peregrino, del caminante, ¿no? Del que busca, ¿no? Bueno, y una vez que vislumbran el palacio, ya, o esa edificación, dice, una gran casa de tan altos y soberbios edificios. El Palacio de Felicia es un complejo arquitectónico que engloba varias construcciones, ¿no? Bueno, y los recibe la maga, pero la maga siempre con un cortejo de ninfas que la preceden. De nuevo, contribuyendo a crear esa aureola de lo mítico, mágico, que va a suceder en ese palacio, en esa edificación. Las cosas no son fáciles, ya hemos visto. El acceso, pero no todos pueden entrar al Palacio de la Sabia Felicia. Allí hay un letrero, ¿no? Imagen de los padrones, nos recuerdan, caballerescos, que requiere una condición por parte de los llegados, ¿no? Quien entre mire bien cómo ha vivido y el don de castidad se le ha guardado. Es indispensable que las personas que entren allí sean fieles. Cuando se habla aquí de la castidad, se habla de esa castidad de la fidelidad, como una castidad dentro del matrimonio entendida como tal. Por eso hay un momento determinado en el que Sincero dice que Diana no podría entrar ahí, ¿no? Lo dice con cierta sorna, ¿no? Bueno. Y muy interesante que veamos cuáles son los remedios que aporta Felicia. Remedios directos o indirectos. Recupero esa idea del espacio. El espacio, esa topografía de la maravilla, ese espacio de la maravilla que ya estudió muy detenidamente John Kuhl, ¿no? Y a propósito de los libros de pastores. Claro, en el espacio, en ese complejo arquitectónico de donde vive Felicia, hay jardines, hay fuentes. Por supuesto está ese palacio con todas las cámaras, con todos los habitáculos. Hay también un templo dedicado a Diana, la casta Diana. Todo gira en torno a esa idea de la castidad. Es espacio relativamente cerrado, de los pocos espacios cerrados que aparecen a lo largo de la obra, porque es un espacio que tiene que limitar, pero ¿con qué? Va a limitar sobre todo en lo que tiene que ver con el refinamiento social como resultado de unos gustos sociales, culturales de unos lectores determinados. Claro, no es casualidad que aparezca el padrón que celebra a héroes guerreros, una galería escultórica de mujeres famosas por su castidad, un jardín con sepulturas de mujeres castas, ¿no? Es decir, todo además construido con mármoles jaspeados, con materiales de una calidad superior a lo que se espera en un entorno pastoril. Esto ya nada tiene que ver con lo pastoril, esto es un paréntesis que permite respirar a los dolientes amantes. Y en ese espacio tienen lugar algunas actividades que apuntan al descanso. Los dolientes pastores, dolientes amantes, llevan sobre sus hombros el peso del padecimiento. Hay un momento determinado en la obra en el que se dice que los que sufren más son los mejores. Es el ennoblecimiento del amante, ese amor que no espera la consecución, sino que espera ennoblecer, engrandecer al que lo padece. Y dentro también de esa teoría neoplatónica del amor que aspira a un amor espiritual, que no tiene que ver, al menos en este contexto determinado o en este caso concreto, con la unión carnal de los amantes. De ahí la insistencia, además, en esa castidad que apunta también a los actantes, a la palabra y no solo a lo carnal, ¿no? Por tanto,
ese paréntesis del refinamiento, ese paréntesis de lo bello, aporta descanso. Además, apela a los sentidos, ¿no? Todo esto tiene que ver con la vista. Y la vista apunta al placer frente al sufrimiento anterior. Felicia les ofrece comida, ricos manjares. Volvemos de nuevo a esa sublimación de todo lo que sucede en este espacio. Y siguiendo con los sentidos, la audición, ¿no? La música. No es baladí el hecho de que Jorge de Montemayor fuese cantor de la Capilla Real, ¿no? Dominaba perfectamente el ritmo. Esto se aprecia de una manera tremendamente clara en sus composiciones poéticas, aunque Cervantes le criticara bastante en el Quijote al decir que se le quite todo lo del agua encantada y los versos mayores, también dice. Esto no les gustó, no le gustaron tanto. Bueno, en un momento determinado, en un patio, junto a una fuente, hay un personaje que es el personaje de Orfeo. Además, es muy curioso porque no se sabe muy bien si es una estatua, si es un personaje. Está ahí de nuevo a medio camino entre lo pétreo y lo que mueve, pero no lo que se mueve, sino lo que mueve y lo que va a mover el interior de estos personajes. El canto de Orfeo, la posibilidad, además, de toda la tradición mitológica que remite este personaje de Orfeo, pero es un canto bastante extenso, escrito en octavas, en elogio de damas ilustres. De nuevo, ese vínculo con la realidad del momento. Como habíamos visto anteriormente con el caso de Garcilaso de la Vega. Por tanto, tenemos estas actividades que tienen que ver con los sentidos, que tienen que ver con el placer. Todo esto se puede entender como parte de un programa que posibilita el cambio o que abre las puertas al cambio en el sufrimiento de los pastores. Pero es muy importante también la palabra, porque Felicia es una maga, una sabia que parece que hace poco, pero no. Su sola presencia, la presencia del espacio en el que habita, y su palabra va a ser también fundamental. Hay una conversación que tiene Felicia con Felismena, y las ninfas luego lo van a hacer con el resto de los pastores. Felismena asume un papel un poquito más importante. Recordemos que no es pastora, sino que es un personaje cortesano que se disfraza de pastora, ¿no? Y luego va a hablar también con Sireno, ¿no? Y Sireno le pregunta a Felicia, ¿por qué, si el amor nace de la razón, no se deja gobernar por ella? Claro, esta pregunta tiene tela. Y de hecho, Felicia dice, esa pregunta es más que de pastor y más que una mujer como yo se requeriría para poder dar respuesta, ¿no? Entonces, la sabia reviste aquí también ese matiz o esa virtud de la humildad. Pero lo va a canalizar, lo va a saber canalizar. Y a partir de ahí se produce una conversación tremendamente interesante sobre el amor, que reproduce, es una reescritura de parte de los diálogos de amor de León Hebreo. Me parecen Filón y Sofía, ¿no? Y es prácticamente un calco, una reescritura de ese tratamiento. Por tanto, el amor no solo se vive, sino que, como ya dijeron López Estrada o Valle Arce, también se discute. Se vive y se discute. Y ahí tenemos esa idealización de los pastores que acaban con planteamientos filosóficos, ¿no? Alejados, por tanto, de esa naturaleza más rústica de los pastores medievales, por ejemplo, de Juan de la Encina o de Santillana. Pero ojo, porque esta reproducción parcial de un tratado filográfico tiene que ver con el papel sanador de la palabra, el intento de entender lo que sucede y a través del diálogo. Y el diálogo es crucial en el Renacimiento, como forma de alcanzar el saber o como forma simplemente de conocimiento, no de alcanzar el saber, no como un saber supremo, sino de ir engrosando ese conocimiento. Y por último, llegamos a la magia.
claro, ese título que se le concede a Felicia de maga se va a concretar tan solo, no es poco, en el agua encantada. ¿Por qué? Pues porque, claro, todo esto no basta para que olviden el amor, ¿no? El amor no, o el sufrimiento amoroso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede entonces? Felicia, entrándose en su aposento, sale con 2 vasos de fino cristal con los pies de oro esmaltados. Solo se dice esto, 2 vasos. En ellos hay agua, agua encantada, pero no se dice cuáles son las propiedades del agua que hace que consiga solucionar o remediar parcialmente alguno de esos casos de amor. Uno de los vasos se lo da a Felismena y del otro beben Silvano, Selvagia y Sireno, ¿no? Es decir, que separa a estos 3 pastores. En el momento en el que beben esa agua, caen dormidos y solo consiguen despertar cuando Felismena les pone sobre la cabeza un libro. Nada más se dice. Bastante se podría comentar sobre estos elementos tan sumamente sencillos, ¿no? Pero, ¿qué pasa luego con Felismena y Belisa? A Felismena y Felisa les dice, vosotras esperad, ¿no? Esperad. Sobre todo a Felismena, la fortuna te depara otros caminos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, claro, los relatos van a cambiar, o el devenir de las historias, porque hasta la llegada al Palacio de Felicia hemos ido viendo cómo en los músicos de Bremen, ¿no? Se van sumando personajes con problemas que van en busca de una solución, son peregrinos en busca de una solución. Una vez que llegan a ese espacio de la maravilla, las posibles soluciones van a ser distintas. Y esto es lo que nos encontramos y voy terminando, ¿no? Claro, ¿qué es lo que hace, por tanto, Felismena? Perdón, Felicia. En el caso de Sireno, Silvano y Selvagia, lo trata todo, vamos a decir, de la misma manera, ¿no? Con el agua mágica, el sueño y el libro. Claro, el agua mágica ya hemos visto sin concretar cuáles son sus propiedades, pero lo suficientemente eficaces como para proporcionarles el sueño. Y el sueño, en literatura, es siempre un espacio de límite. Es un espacio de límite entre lo posible y lo imposible. En literatura muchas veces se recurre a estos límites de lo que no es asible, ¿no? Ese espacio del sueño, que es el espacio quizá más cercano a la muerte, ¿no? Con conciencia, pero aquello que no se puede controlar. Y luego la presencia del libro como objeto que tiene que ver con la sabiduría, una magia que no se halla en la razón en el caso del agua mágica, de ahí Encantada, el apellido de Encantada, el sueño que todo lo diluye y lo hace posible a la razón del lector en un momento como ese mediados del siglo XVI, y luego perdón, el libro. El libro no se dice si abierto, cerrado, no hay interpretaciones mayores en esta dirección, pero lo suficiente como para mostrar que el libro atesora el saber. El libro lo rescata del sueño, pero quizá de algo más, ¿no? Porque en el momento en el que despiertan, o casualidad, Sireno ha olvidado a Diana y además hacen pruebas sobre esto, le preguntan por Diana, ¿no? Lo ha olvidado hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, en términos generales parece que lo que persigue Montemayor es eso. ¿Y qué hacemos o qué hacen con Silvano y Selvagia? Silvano, por supuesto, que ha olvidado a Diana también y Selvagia a Alanio. Pues Silvano y Selvagia se enamoran.
una solución estupenda, pero que le viene bien a Montemayor en este caso, pero lo que reproduce de nuevo es un caso de amor en unos mismos términos, ¿no? A partir de ahí no sabemos lo que puede pasar. Claro, a Felismena le dice que la fortuna le tiene deparado otro fin. Hay que esperar, por tanto. Claro, la fortuna, que además es un concepto que desde la Edad Media también tiene una profundidad tremenda, que en este momento se puede asociar con conceptos que tienen que ver con lo religioso. No nos podemos meter aquí en ese aspecto, pero queda al albur, ¿no? De la propia fortuna su final. Y en realidad esa espera sí que tiene un final muy interesante dentro de las coordenadas que había planteado Montemayor. Pero lo curioso es que aunque Felicia recurre de nuevo al agua encantada, no se la va a proporcionar a Felismena, sino que se la va a proporcionar a su amado Don Félix. ¿De qué modo? Más adelante, Felismena es testigo de un enfrentamiento de un caballero con otros, a los que se opone y parece que le están venciendo. Felismena, que mm, se presenta en la obra como una Virgo Bellatrix, ¿no? Como una cazadora, ¿no? Con sus armas, es la que mata a los sátiros que intentan violentar a las ninfas, pues hace lo propio, ¿no? Aquí, de nuevo, recurre a sus armas para atacar a los enemigos que estaban a punto de matar a este caballero, que va con su armadura y por tanto no conoce su identidad, y cuando lo descubre, se encuentra con que es Don Félix. Don Félix herido, ensangrentado, por tanto a punto de morir, cae desmayado al ver a Felismena. Y en ese momento aparece Dórida, que es una de las ninfas de Felicia, y aparece de nuevo con dos vasos de agua encantada, ¿no? Uno de oro y uno de plata. El de plata se lo echa a la cara, al rostro de Don Félix. Es un agua odorífera. Luego remitimos de nuevo a los sentidos, ¿no? Remitimos de nuevo a los sentidos. De esa manera despierta a través de los sentidos aquí, a través del aroma y a través del tacto, ¿no? El percibir el agua. Y le insta al caballero a que beba de la otra copa, del otro vaso. Y al beber del otro vaso recupera el amor, ¿no? Eh, por Felismena. Y además, el agua en este caso tiene también esa propiedad mágica de remediar lo que aparentemente no tiene remedio por un caso de trueque en los sentimientos, pero remedia también las heridas físicas. Y esto en comunión o en diálogo con la tradición caballeresca. Aquí hay mucho, bebe mucho de esa tradición caballeresca. Por tanto, tenemos una solución distinta, ¿no? Y por último, el caso de Belisa, aunque no es el último que aparece. He cambiado aquí el orden, pero para que se pueda entender. El caso de Belisa también es muy curioso y tiene su encanto, da un giro la obra inesperado, porque también le había dicho a Belisa que esperara. Y ahora vamos a entender el porqué de esa espera, que la espera es importante para cualquier solución y esto, la sabiduría lo propugna, ¿no? La sabiduría en términos generales. El sabio es el que espera a los acontecimientos, ¿no? Bueno, en el caso de Belisa, ¿cómo se produce? Bueno, pues de la mano de Felismena. Cuando Felismena obedece o sigue, mejor dicho, los consejos de Felicia y marcha en busca de fortuna, esa fortuna, se encuentra con unos pastores que están hablando y uno de ellos es precisamente Arsileo, el amado de Belisa al que creíamos muerto. Y ella, Felismena también. Y entonces se entera escuchando, porque estos pastores
Son pastores, son curiosos, siempre escuchan, las historias llegan generalmente a través de esa curiosidad, ¿no? Y escuchan cómo el propio Arsileo le cuenta a esta otra pastora, se queja diciendo que un nigromante llamado Alfeo, que estuvo en tiempos enamorado de Felisa, al enterarse de que correspondía a Arsileo y al enterarse de ese encuentro nocturno, decidió suplirlo con unos espíritus que adoptaron la forma, que uno primero adoptó la forma de Arsileo y otro segundo adoptó la forma corpórea de Arsenio, y los que murieron, por tanto, fueron estas imágenes, ¿no? Claro, pero ¿cómo incorporar esto que ya tiene que ver con esa magia, la nigromancia, ¿no? Que dista por completo de lo que habíamos visto hasta el momento? ¿Cómo encajarlo? Claro, lo que hace Montemayor es ir dosificando esta información de una manera paulatina. Primero, se entera de oídas Felismena. Felismena interrumpe la conversación para decirle a Arsileo que yo conozco a Belisa, conozco tu historia, conozco tu nombre. Se produce, por tanto, esa sorpresa, ese segundo paso. Primer paso es la escucha, ¿m? Que ya de por sí es sanadora, ¿no? Porque da esperanza. El segundo momento, la comunicación. Se entera de la historia completa. Y en tercer momento, o en tercer lugar, lo que tiene que hacer es comunicárselo a Belisa. Pero la comunicación de alguien que regresa de la muerte, una muerte que nunca ha existido, no es fácil. Por tanto, también a través de la ninfa le van comunicando, o sea, poco a poco, de nuevo. ¿Por qué he insistido antes aquí en que la solución viene de la nigromancia, pero que viene también de la espera? Viene de la espera porque frente a Felismena, la fortuna, la fortuna está en el futuro, está de aquí hacia adelante. Pero la historia de Belisa no está en el futuro, la fortuna no se lo depara. Es la espera, ¿por qué? Porque el relato de los hechos, un relato a posteriori, es el que permite entender que las apariencias engañan. Y las apariencias engañan a partir de esa magia negra que se ha operado aquí, pero se ha operado aquí dentro del discurso y de un discurso pasado, es decir, que Montemayor se cuida mucho de dejarlo en un lugar dentro también de esa parte de la maravilla ficcional. No sé si me explico, ¿no? Por eso, antes de explicarle a Belisa lo que ha sucedido, le dicen, ¿tú conoces a un tal Alfeo? Que es este nigromante. Y dice, sí, sí, el mayor hechicero y encantador que hay en nuestra Europa. Claro, primero lo tiene que recuperar de ese pasado, de un pasado, de una realidad que forma parte de la vida de Belisa, y luego ya como, como una clave para poder recuperar una relación que era de todo punto imposible. Porque el desprecio, el despecho, la infidelidad tienen mala sombra y mal remedio, pero la muerte, eso ya es la sombra. Entonces, como recurso ficcional, quizá narratológico, lo emplea aquí Jorge de Montemayor. Ya digo, de una manera breve, pero con toda una serie de elementos que pudieron y que debieron de ser del agrado de buena parte de los lectores. A Cervantes parece que no, pero el resto de los lectores pudieron verse atraídos por estas posibilidades de solución a un amor que se antojaba imposible en esos términos. Por tanto, decía al principio que la presencia de la magia o de
de personajes que tienen que ver con la magia en la pastoril y en concreto en la Diana de Montemayor, engarza con el amor, indudablemente, en esa relación amor-magia que tiene que ver con la tradición clásica, pero una tradición clásica o una tradición que luego ya hemos visto que se va depurando de esa parte, de esa magia negra que aparecía al principio, que aquí queda como un atisbo, como un breve atisbo, que llega a través del filtro fundamental de Garcilaso, que se engloba en un entorno de refinamiento, porque insisto en el espacio de lo mítico, en un espacio donde los pastores son pastores mmm, sublimados, son pastores que además se expresan con un lenguaje elegante. De ahí que se tomaran en parte como manuales de cortesanía, modos de comportamiento en sociedad, ¿no? No podemos olvidar que los principales receptores de este tipo de libros, pues como de buena parte de los libros de la época, pero eran esos entornos cortesanos en un contexto en el que la lectura llegaba a muy pocos y en el que este tipo de lectura, sí era una lectura oralizada, pero eran esos entornos en el que, bueno, se leían en esas cámaras, ¿no? Como en ocasiones se ha reflejado. Y aparece, por tanto, el recurso de la magia, que para algunos, en el caso de la Diana de Montemayor, es una manera de solucionar algo que no se podía solucionar. Pues recurre Montemayor a este ingrediente sin más. Pero yo creo que no es un ingrediente sin más, no es un ingrediente aislado, no es un ingrediente inocuo. La magia nunca es inocua, pero en el caso narratológico aquí creo que tiene completo sentido dentro de ese contexto refinado y dentro de ese contexto en donde la magia permite derivar esas casuísticas amorosas hacia un final que de otra manera no podría entenderse y aún así no todo queda cerrado. De hecho, la obra se cierra con un final abierto, de ahí que otros autores quisieran continuarlas y continuaron la obra recuperando también el personaje de Felicia de muy distintas maneras. Otros escritores de obras pastoriles indagaron también de una manera muy interesante el personaje del mago o de la maga. No me da tiempo a tratarlos aquí, pero solo aludiré el caso que merece mucho la pena de Lope de Vega en la Arcadia, ¿no? Porque Lope de Vega en la Arcadia, la Arcadia es esa Arcadia mítica que también planteó San Nazaro, pero luego en una deriva muy distinta, porque uno de los personajes que se duelen del amor, que enloquecen de amor, busca los remedios del mago Dardanio, que también tiene conocimientos de esa magia negra y que lo convierte él en un viejo decrépito y al otro en un jumentillo, ¿no? Para poder ver a su amada. Pero esto no da resultado. De hecho, eh, enturbia mucho más el corazón de Anfriso, que es el protagonista, le daña mucho más, ¿no? Pero sí que consigue solución a través de la savia polinesta. Y ojo, la savia polinesta encauza, encauza su sentir, el sentir de Anfriso, gracias de nuevo a un programa cultural, un programa iconográfico, ¿no? Que le lleva por el templo de Apolo y que le lleva por el templo el Palacio de las Artes Liberales. Las artes liberales, el conocimiento es el que procura sanación al mar de amor y en este caso incluso al amor, ¿no? Luego en otras novelas posteriores nos encontramos con algunas situaciones mágicas muy atractivas, pero que ya se alejan de lo que es propiamente lo pastoril y que se adentran por territorios muy diferentes y que por tanto he dejado aquí al margen. Pero bueno, espero que este planteamiento haya resultado claro y suficiente y sobre todo pues, interesante, aunque me haya alejado en lo que se trata aquí. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, Cristina. Pues sí, yo creo que, híjoles, es un género muy rico de esto, ¿no? De lo maravilloso y incluso lo fantástico. Quisiera saber si alguien quiere hacer una consulta con respecto a lo que has comentado. Podemos cerrar la pantalla un poco para poder platicar. Y Sí, ya, y ¿verdad? bueno, le voy a ceder un poco la palabra a quien desee comentar algo. Yo, Nadie, yo nadie. quería, yo quería Adelante, preguntar una cosa. Grecia, sí. Bueno, la primero, y gracias Cristina por la exposición, estuvo súper interesante y nos llevaste muy detalladamente por la lectura minuciosa de los textos, lo cual siempre se agradece porque, bueno, pero están muy, muy interesantes y porque nos llevaste muy bien por el análisis. Te quería preguntar si en, o sea, ¿se suele explicar el origen mágico de esa agua, como si viene de una fuente, si se bendijo, no sé? Y si también se usan otro tipo de remedios donde se especifiquen los ingredientes. Lo digo porque eso, pues luego, como de lo que más trascendencia luego tiene en el imaginario popular, la idea de preparar una poción de amor o algo así, ¿no? Entonces, si acaso en estos libros se menciona o es más bien solo ya el agua, que de por sí es mágica. Pues ojalá lo especificara, pero lo cierto es que tan solo se dice que es agua, agua encantada, no se dice nada más. De dónde se extrae, cuáles son sus propiedades, las propiedades se deducen, pero no hay nada más. Se insiste, bueno, se insiste, se especifica tan solo los recipientes que la contienen. Y, y yo creo que esto apela a esa depuración que se hace de lo que tiene que ver con una magia más tradicional, más de a pie de, bueno, no sé si se puede hablar de magia a pie de calle, pero de esa magia de hechizos para hablar de una magia estilizada, no dicho de una manera peyorativa, sino estilizada dentro de lo que es la propia ficción. Y no olvidemos que son obras que van dirigidas a un público muy concreto, que es un público letrado. Eh, y la época, además, en la que se publican. Entonces, no se especifica absolutamente nada. Y en otras obras, pues en otras obras se alude a lo mejor a hierbas, pero no se concreta. Hay un caso muy interesante, pero que se aleja de lo propiamente pastoril, que es una obra que se llama El Premio de la Constancia y Pastores de Sierra Bermeja, que se publicó en Madrid en 1620. Y la publicó un escritor llamado Jacinto de Espinel Adorno, que no es casualidad, que era sobrino de Vicente Espinel, el autor del Marcos de Obregón, ¿no? Y además, nacido en la ciudad de Ronda, en todo ese entorno, un entorno maravilloso que sigue siendo hoy en día maravilloso, no solo desde el punto de vista natural, ¿no? Es una ciudad preciosa, Ronda y todo ese entorno, sino además todas las leyendas que, que la pueblan. Y es que hay espacios a los que llegas y parece que te envuelven sin haber escuchado siquiera esas leyendas, y creo que quienes estáis aquí sabéis de qué hablo. Bueno, pues en esa obra que se plantea también en esta obra varios casos de amor de distintos pastores. En un momento determinado, estos pastores se encuentran con un personaje, es un estudiante que se llama Arsindo y que les cuenta su historia. Y entonces cuenta, parece ser que era un mal estudiante, pero bueno, que un día determinado se acerca a un edificio que existe hoy en Ronda que se llama La Mina, que se accede por más de 300 escalones y llega hasta el río era una edificación que según cuentan las leyendas edificaron los moros para poder extraer agua. Hay bastante documentación al respecto. Entonces, lo que cuenta este personaje es que un día desciende por ahí y escucha una voz. Desciende por allí en compañía de otro estudiante, ¿no? Y le pide que vuelva solo al día siguiente. Esa voz resulta que es un morabito que le dice que él es el elegido para desencantar
al rey Celimo, que está arrojado, encadenado al final de aquella sima, y que para poder desencantarlo tiene que acudir al Monte Calpe a medianoche y coger allí una planta y 9 piedras. No especifica qué planta ni qué piedras, pero la sola aparición de los números ya nos va remitiendo a un espacio mágico un poquito más nutrido de lo que habíamos visto, de lo que habíamos visto ahora. Lo consigue, pero se distrae. Y como se distrae porque está enamorado y quiere ver a su amada, no sabe qué ha sido de su amada, entonces un viento lo arrebata y lo lleva hasta donde está su amada. Entonces ya se queda tranquilo y ya la historia más o menos se cierra. Pero no solo nos encontramos con estos elementos que tienen que ver con lo mágico, sino que además el morabito mágico, para asegurarse de que Arsindo es el elegido, recurre a la alectomancia. Y la lectomancia no solo es la adivinación a través del canto del gallo, sino también la adivinación a través de los granos que el gallo come de un tablero con letras, ¿no? Y en ese tablero el gallo va cogiendo cada una de las letras que componen el nombre de Arsindo. Es decir, ahí tenemos algunos elementos un poquito más concretos. No sé si respondo, respondo así a la pregunta, pero también digo, esto es un paréntesis que no tiene que ver con lo pastoril. Bueno, pero es que esto sucede bastante en la narrativa, sobre todo a lo largo del 17, en la narrativa de ficción del 17. El propio barroco lo va posibilitando, ¿no? Esa necesidad de crear esos claroscuros a través de la incorporación de distintas obras. Ya lo había hecho Mateo Alemán en el Guzmán de Alfarache, ¿no? Ir entrecortando, ¿no? Lo hace Cervantes en el Quijote y eso va a tener muchísimo predicamento. Luego se canalizará a través de la conocida como novela corta, que no es ni más ni menos que relatos más breves que se van ensartando sin relación ninguna, a no ser que el autor determine incorporar un marco central, ¿no? Pero por eso digo que en el ámbito pastoril la presencia de la magia, entendida en términos generales, que es a donde yo alcanzo, eh, tiene un cariz ficcional, un cariz narratológico. No, yo no he encontrado, por lo menos, fuentes. En el caso del premio de la Constancia, busqué bastante y hay, a ver, hay elementos, pues sí, relacionados con la lectomancia, relacionados con el poder de las piedras o de las hierbas, ya sabemos, pero todo junto de la manera en la que lo plantea Jacinto de Espinel no aparece así. Y bueno, y el hecho del elemento moro, ¿no? También es fundamental en un terreno como ese en el que la Reconquista se había producido, bueno, un siglo antes, pero donde quedaban todos esos reductos, ¿no? De una riquísima literatura oral que algunos escritores quisieron plasmarla y confundirla gratamente con otras historias de cariz más culto. No sé si he respondido más o menos. Una pregunta Gracias. rápida. ¿Era alectomancia? Sí, Ok, ok. Y sí. Alberto Montaner y después Mariana. Pues gracias, Claudia. Pues, bueno, muchas gracias, Cristina, por la conferencia y por este suplemento que nos acabas de dar que redondea la presentación, porque realmente sí nos permite atisbar un poco por dónde van los tiros en otras obras que no solo en la fundacional del género, ¿no? Bueno, mi comentario tenía que ver con dos cosas. Una, el problema, o sea, la cuestión que te acaban de plantear, y por otro lado, las reticencias de Cervantes, ¿no? Porque creo que están relacionados. Es decir, bueno, por una parte, esa inconcreción del origen de la magia o de lo que hace eficaz la magia es muy frecuente, como sabes, en los libros de caballerías, donde la mayor parte de las veces tampoco se explican por qué pasan las cosas, simplemente pasan porque hay
un sabidor o sobre todo en la línea de Urganda, una sabidora que hace cosas sin que nadie sepa por qué, ¿no? Cosas que además nos explican. No sé, no se explica en absoluto cómo pueden hacerse. Y yo creo que precisamente a Cervantes lo que le planteaba un problema era esto, ¿no? Porque, es decir, esto es esta es una cuestión que yo creo que ha desorientado un poco a la crítica cervantina, precisamente por no tener en la mayor parte de los casos ningún conocimiento de cuáles eran las creencias coetáneas de Cervantes sobre la magia. Es decir, el hecho de que se queje del Palacio de Felicia, de que se queje de las maravillas de los libros de caballerías y luego escriba el Persiles, pues Mm. a la crítica, no vamos, Menéndez Pelayo, poco menos que llegó a decir que es que el pobre don Miguel ya estaba senil, ¿no? No lo dijo con estas palabras, pero casi, o sea, yo ya habría dicho quizá que tenía un principio de Alzheimer o yo qué sé, ¿no? Pero no es, la cuestión no es esa. La cuestión es que Cervantes, como la mayoría de sus contemporáneos, creía que la magia era posible en determinadas circunstancias y con determinadas justificaciones. Ujú. Entonces, lo que no, y con y con determinados resultados posibles. Entonces, yo creo que lo que rechazaba del episodio de la Sabia Felicia, pese a que, como bien has dicho, pues hizo seguramente las delicias de muchos de sus lectores, era justamente esa inconcreción. Es decir, que pasaban cosas que no se sabía por qué. Es decir, podían aplicar, o sea, podía hablarse de la magia como de cualquier otra cosa, porque al final, desde la perspectiva de Cervantes, básicamente aquello era un Deus ex machina, ¿no? Donde se arreglaban las cosas simplemente porque si hubiese dado igual que bajase Venus de como en algunas de las obras de antiguas, bueno, en las que para las que se inventó esa expresión de Deus ex machina, ¿no? Que bajase Afrodita y dijese, bueno, pues ahora os vais a emparejar de esta manera porque lo digo yo y que para eso soy diosa y Santas Pascuas, ¿no? Entonces, yo creo que el problema está un poco ahí, incluso en el caso de la magia diabólica porque esto para cualquier persona de la época, cuando el diablo anda toda, y esto llega todavía incluso, aunque muy atenuado, a Feijó. Es decir, cuando el demonio anda de por medio, las cosas pueden pasar, o por lo menos puede parecer que pasan. Y desde luego esto de que poner un demonio con la apariencia de una persona esto era completamente, digamos, canónico, era admisible. Lo que yo creo que no era admisible era como sin haber dado ninguna antecedente, ¿no? El célebre clavo de Chekhov, vamos, la pistola colgada del clavo para ser exactos, sin haber dado ningún antecedente, esto de pronto se sacaban de la manga el as para decir, no, es que en realidad no estaban muertos, es que había pasado esto. Yo creo que es decir, eh, viendo el conjunto de la obra de Cervantes y viendo cómo funciona la magia específicamente en el Persiles, donde bueno, precisamente es que no hay casi ningún episodio en el que intervenga la magia en el que no haya una discusión sobre aquello. Entonces, lo que yo creo que lo que a él le ponía nervioso, si me permitís la expresión, era eso, era el decir, bueno, claro, pero si no sabemos ni siquiera si la magia, eso, si la poción está, no, en este caso no una poción amorosa, sino antiamorosa, pues si es magia natural basada en los principios de las plantas o de los minerales, o si es una poción, o sea, si es magia astral, se ha compuesto bajo determinadas influencias astrales, que bueno, en último término también es una variante de la magia natural, pero un poco más sutil, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, el que simplemente haya ahí un agua que produce milagros sin ningún tipo de explicación, yo entiendo que es ahí donde está el problema. O sea, no porque hubiera un rechazo de la magia que luego cambió, no. La postura de Cervantes en ese sentido es perfectamente coherente, porque además ya en el Quijote, en los
momentos en los que se habla de la astrología, deja claro que Cervantes cree en la astrología, como el 99,9% de sus contemporáneos, por otra parte. O sea, es que no es ninguna rareza. Lo raro, lo que solo le pasa a Pico de la Mirándola en los últimos años y a su sobrino, es no creer en la astrología, es negar la eficacia de la influencia astral. Esto es casi como ser ateo en el siglo XVI o XVII. Es decir, es que se pueden contar con los dedos de la mano las personas que son ateas, al menos desde un punto de vista teórico. Es decir, que niegan la existencia de Dios. Entonces yo creo que la cosa va un poco por ahí. Porque efectivamente, y eso que creo que el término que has utilizado es muy adecuado, lo de la estilización. Es decir, en lo que no se, en el jardín en el que no se quiere meter seguramente Montemayor es precisamente en el jardín de la magia, porque es un laberinto. Entonces, sin tener conocimientos, sin tener conocimientos más profundos, pues es problemático. Y si tienes conocimientos más profundos, también es problemático, porque todo lo que tiene que ver con la magia es muy fronterizo y siempre, según cómo lo intentes explicar, pues te puede caer encima la mano de la Inquisición. Entonces, yo creo que lo... Y además, claro, tenía todos los antecedentes, como bien has dicho, de la tradición caballeresca. Entonces, yo creo que lo que optó fue por plantear de una manera, digamos, lo más discreta posible. Es decir, el que crea en la magia, pues dará esto por bueno. Y bueno, pues el que no es que no crea como Cervantes, pero creía de otra manera o con otros condicionantes, pues bueno. Obviamente la mayor parte del público posible y probable de la Diana, que, bueno, ha subrayado que se difundió en general la novela pastoril en entornos cortesanos, lo cual no, vamos, no negaré en absoluto, pero yo creo que también hay un tipo, o sea, que también debió de ser un tipo de lectura frecuente en determinados círculos de lo que hoy llamaríamos burguesía. Es decir, para que nos aclaremos, los personajes que salen en las novelas de María de Zayas, o sea, en la novela Marco, mejor dicho, sobre todo, de María de Zayas, ¿no? Es decir, esa clase media pero acomodada, es decir, media, claro, es decir, el problema es que aplicar estas categorías posteriores a la aparición del sistema capitalista a este periodo es problemático, pero bueno, ya nos entendemos, ¿no? Ese tipo de clase media alta, de rentistas, de pequeños hidalgos, o de gente vinculada en todo caso al mundo de la administración regia o de los tribunales, ¿no? A este tipo de gente, a estos que iban a los aposentos de los corrales de comedias o a veces a las tertulias, pues yo creo que entre ese público, ese es también un público de este tipo de relatos. Y no hay más que leer justamente las novelas de María de Zayas para darse cuenta de que a esta gente las historias con la magia les encantan, porque hay sobre todo en la primera serie de las novelas, hay un montón de casos en los que interviene la magia. Ahí normalmente mucho más explicitada, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la cosa va un poco por ahí, ¿no? Y que tiene sentido en ese marco literario y conceptual, y en ese mismo marco literario y conceptual, pero con unos planteamientos un poco distintos, tiene sentido la actitud de Cervantes, que no es un rechazo de la magia, al menos, en fin, si uno no quiere pensar que el Persiles es una marcianada en la obra de Cervantes, ¿no? Y yo creo que no, porque realmente si uno analiza cómo aparece ahí la magia, tiene sentido en ese sentido, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Cervantes no rechaza la magia, lo que rechaza es la manera en la que la emplea Jorge de Montemayor, Eso efectivamente, creo yo, sí. porque claro, lo que ya sabemos de la narrativa de Cervantes es que él juega con todos esos elementos. En realidad, Cervantes juega con todo lo que tiene a su alcance, Bueno, por eso supuesto, sin duda, claro. la magia está presente, pero dentro de lo que podemos llamar la verosimilitud, que Cervantes, como nadie, Ese es el problema, claro, es un malabarista de la verosimilitud, porque exactamente. cómo es capaz de hacer que los lectores, incluso en el siglo XXI,
leamos el coloquio de los perros después del casamiento engañoso. Por Lo que menos ejemplo. nos preocupa es que dos perros estén hablando. Sí, sí, por supuesto, claro. Pero Esto bueno, es maravilloso. claro, pero Bueno, y las propias aventuras de Don Quijote. eso Es decir, la eso inmensa es. mayoría, desde un punto de vista puramente realista, de la verosimilitud realista, positivista, decimonónica, no resisten el más mínimo. ¿Por qué no? Porque sí, porque no, pero claro, tienen que ver con otro concepto de la verosimilitud en el que eso tiene un sentido. Y desde luego eso, vamos, Cervantes lo cuida. Por eso yo creo están todas esas discusiones sobre la magia u otros elementos relacionados como la licantropía, etcétera, en el Eso es Persiles, que aparece en porque el él perfil. justamente él lo que no quiere es que se considere que se está sacando el as de la manga. Él lo que quiere es eso, que aquello entre dentro de los parámetros de verosimilitud, claro, los que ellos utilizaban, no los nuestros, que ese ha sido muchas veces el fallo, sobre todo a la hora de leer el Persiles, porque justamente ese problema nunca se ha planteado con el Quijote, aunque podría plantearse, y sin embargo, claro, en el Persiles el papel de la magia es tan destacado y nosotros no creemos tampoco en la magia. Bueno, los que estamos en este seminario a lo mejor un poco menos, porque no, llevamos ya mucho tiempo hablando del tema, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, efectivamente, yo creo que la cosa va por ahí. Bueno, y vamos a dar la palabra, que hay más gente que la tiene pedida, si no, no vamos a darlas aquí Mariana, las. adelante, Mariana. Hola, muchas gracias, Cristina. Qué bueno verte Qué tanto tiempo. alegría. Increíble. Sí que una maravilla. No, para mí que no me den la palabra estaba bien porque yo estaba aprendiendo muchísimo, así que gracias. En realidad lo mío iba un poco distinto, pero sí me interesaba mucho esto de los espacios construidos, ¿no? De hacer como justamente si pensamos, digamos, bueno, yendo muy atrás a lo medieval, ¿no? Un poco más, ¿no? Pero cuando habla, por ejemplo, en el Conde de Lucanor, que se habla justamente cuando pasa por el Deán de Santiago, que hay un espacio pequeño, se va, o sea, como que la magia y el conocimiento se asocian ahí también, ¿no? A pesar de que son sucesos eh, que son sucesos mágicos, pero hay esta magia ficcionalizada, como decías. Hay un intento de asociar a un sabio, a alguien que va a compartir, en este caso una sabia, ¿no? Y pensaba un poco también cuando hablaban de Pico de la Mirandola, Giordano Bruno, en este concepto del mago como alguien generoso, como alguien sabio, ¿no? Que viene también, que están en estos personajes femeninos que ahí sí me falta, bueno, lo que comentabas ya viene de atrás, ¿no? De estas diosas anteriores, pero me interesa como esa creación de una magia muy, como dices tú, estilizada, ficcional, pero que a la vez toca con estos elementos que tienen que ser, ¿no? Los que ya no tienen justificación alguna racional, ¿no? Porque la astrología podemos decir que estaba siempre entre medio, ¿no? Por ejemplo, eso se ve claro en los procesos inquisitoriales que estudiamos acá en México, ¿no? Cuando hay estos elementos astrológicos y eso no menciona o no hay ciertos oráculos que se dicen, pero sobre todo se van hacia el otro tipo de magia, ¿no? Que eso nos habla de pues todas estas personas que creían en la magia y como ustedes hablaban ahora del Persiles y demás, no, que hay un público que no es una cosa ajena, es una cosa que está ahí, que está en la discusión, que está hablando. Nosotros lo vemos un poco aparte, pero en realidad era algo que tenía para toda la población, desde la magia, digamos, más práctica para el pueblo, pero también estaba todas los estamentos o clases involucradas en una creencia de diferente medida. Pero bueno, me interesaba un poco si esto tenía que ver, porque yo estoy más alejada, pero sí me interesa mucho como esta construcción espacial, ¿no? Como esos medio, no sé si se puede decir cronotopos o algo así, pero que construye, ¿no? Este Montemayor, donde claro, cada uno le va dando. Y luego también esta presencia del agua que no sé, me recuerda lo del leteo, me recuerda justo como esto siempre que se busca en la magia, el olvido, no sé si es así a través de la muerte y a través, no. En fin, más que preguntas, quizás comentarios y relacionarlo un poco con lo que he hecho. Gracias. Y me encantó la ponencia, por supuesto. Gracias.
Muchísimas gracias, Mariana, y qué alegría verte. O sea que esto es lo mejor, de lo mejor. Eh, Has dicho muchas cosas importantes. Retomo esto último relacionado con el agua, porque el agua, en el caso de Montemayor, hay un elemento crucial más allá del agua encantada. Y es que Felismena, cuando accede al palacio de la sabia Felicia, es apartada del resto de los pastores y las ninfas la conducen a unas habitaciones donde le quitan la indumentaria de pastora y permiten que se bañe. Entonces está también el baño ritual y el baño purificador, el agua también como purificación, más allá del agua que ingerida pueda tener las propiedades que sean, ¿no? Pero el agua en el contacto con el cuerpo, que es un baño ritual y ahí pues habría mucha tela que cortar, ¿no? Luego esto aparece también en otras obras que lo podemos llevar a otro terreno, ¿no? A través de las personificaciones de los ríos, que esto aparece también en la tradición clásica, ¿no? La propia personificación del río, el padre Sil, que dicen en alguna, bueno, hay una obra muy curiosa también, es que se me ha quedado mucho en el tintero, una obra de Bernardo de Balbuena, que fue Del el siglo de obispo oro. en México, ¿no? Que escribió La grandeza Ujú, mexicana, pero antes de escribir La grandeza mexicana escribió una novela pastoril que se llama Siglo de oro en las selvas de Erifile. ujú, Y en un momento determinado, uno de los personajes le hablan de la cueva de Erifile, que es una cueva maravillosa, ¿no? Entonces se queda dormido y parece ser que sueña que se adentra en aquella cueva y siente, además es precioso eso, porque siente cómo el mundo está sobre su cabeza, ¿no? Está una sensación que creo que le llega incluso al lector. Y allí se encuentra con una ciudad, dice, populosa y majestuosa, es la Ciudad de México, pero llena y con ríos, ¿no? Entonces, los ríos siempre están presentes. El agua de muy distinta manera, el agua ingerida, el agua que en su contacto con el cuerpo tiene unas propiedades, el agua personificada y el agua construyendo la población, es decir, que el agua nos puede llevar por derroteros muy distintos y eso sí que está muy presente en el género, ¿no? Pero claro, porque el agua puede ser tratada de una manera un poquito más inocua, digamos, en esa recepción o en esa sublimación que se hace en la novela pastoril. No olvidemos que la novela pastoril es una novela que no ha sobrevivido al tiempo, entre otras cosas, porque está altamente codificada, que es lo que le sucede también a los libros de caballerías. Son personajes que responden a una caracterización muy concreta, que experimentan una evolución psicológica, puede ser en lo que se refiere al sentimiento, pero poco más. Entonces, son arquetipos y donde no hay una quiebra, ¿no? En el devenir de la propia persona. Claro, y esto enlazo también con lo que decía Alberto de Cervantes. Cervantes en la Galatea no incorpora la magia, critica la manera en la que incorpora Montemayor en la Diana, pero claro, es que en el caso, luego él usa la magia a su antojo las veces que quiera o alude a ella, ¿no? Pero la Galatea es la primera novela que escribe Cervantes. Es la primera con la que se da a conocer como narrador, que por cierto consiguió un contrato bastante sustancioso, o sea que no se le dio mal del todo. Y rompe con los parámetros del género, porque Cervantes ya sabemos que era como el rey Midas, no porque lo que tocara lo convirtiera en oro, sino porque lo que tocaba lo cambiaba, ¿no? Eh, bueno, pues estos genios creadores que tienen su propia impronta. En el caso de la novela pastoril, en la Galatea, lo que hizo fue romper con el género planteando la violencia desde el primer momento. A partir de ahí, el género ya discurre de otra manera, muestra conocerlo perfectamente, pero de otra manera. Que esto es, salvando las distancias, lo que hace en el Quijote con la picaresca. ¿Escribió Cervantes una novela picaresca? No, pero es que resulta que lo que hace con Ginés de Pasamonte es todos los elementos que componen la novela picaresca. Le ha dado la vuelta al calcetín. No ha escrito una novela picaresca, pero están todos esos elementos. Lo ha deconstruido, ¿no? Salvando las distancias. Pero bueno, me he ido muy lejos. Simplemente quería decir que claro, en un tipo de obras tan codificadas podría entrar de lleno la magia, como en el caso bueno, de lleno, o en parte, como en el caso de los libros de pastores, de caballerías, pero
creo que la diferencia también estriba en parte en que en los libros de caballerías el componente guerrero es fundamental, el componente amoroso es adyacente, está ahí, sin lugar a dudas, pero es adyacente. Los caballeros lo son soldados, los pastores son amantes, y ese amor que aparece sublimado, ese amor que aparece en la esfera de lo mítico, y recupero lo que decías, Mariana, de los espacios, ¿no? El espacio es mítico, ¿no? Porque a pesar de esas riberas del Esla, las riberas del Tajo, pero no son riberas reales, son espacios que no se pueden transitar en la realidad, son espacios que solo existen en esa codificación, en un pacto que existía con el lector en la época, que es de luego un pacto que, insisto, que no ha sobrevivido, pero también en un tiempo mítico, porque cuando suceden, se habla del alba y del anochecer, cuando se recogen los pastores, ¿no? Pero son los momentos del día y no tanto el tiempo específico. Y eso nos traslada de nuevo también a ese espacio de lo mítico, no mágico, ¿no? Sino un espacio que tiene que ver con otros elementos. No sé si va en esa dirección que comentabas. Esto quería. Muchas gracias, eso muy interesante. Gracias. A ti. Eh, bueno, creo que tienes un artículo sobre el tema, ¿verdad? Ya publicado, que nos puedas pasar también, porque yo sé que por aquí hay varias personas que trabajan estos temas y que sin duda les va a interesar bastante tener esa publicación. Sobre la magia en sí, no he publicado nada específico porque no sé de magia más allá de los espacios mágicos que crean algunas personas, como vosotros aquí, ¿no? Dicho metafóricamente, de la magia como metáfora. Pero sí que he trabajado un poquito en esta obra que os decía del Premio de la Constancia, donde aparecen esos elementos, y bueno, no hace mucho también relacionado con las apariencias, en el caso de la Diana. Os paso un material si os pudiese interesar, yo Sí, lo muchísimas encantada. gracias. Claro que sí. Ujú. Muy Claudia, bien. yo quería apostillar a propósito de lo que señalaba Mariana, si es realmente el concepto de cronotopo viene aquí totalmente a pelo, porque justamente una de las cosas que señala Bakhtin es que es la importancia del cronotopo a la hora de caracterizar un género o a la hora de reconocer bueno, según cómo lo queramos plantear, ¿no? Es decir, como marca de género. Es decir, un determinado espacio, un determinado tratamiento del tiempo. Porque ahí hay una cierta diferencia. Del espacio, el tratamiento del espacio suele ser más directamente descriptivo, como es, Ujú. porque es mucho más obvio. El tratamiento del tiempo suele ir más bien en cómo se incorpora el tiempo narrativamente, exactamente como lo que nos estabas explicando ahora, ¿no? En esa utilización de los momentos crepusculares que bueno, sale, claro, esto arranca de los orígenes de la égloga, ¿no? Como modalidad literaria, porque claro, los pastores salen al alba, se recogen por la noche y mientras tanto se dedican, en lugar de apacentar las ovejas, como bien has dicho, a sus historias, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, si uno se fija un poco, o sea, desde luego en los libros de caballerías sucede algo parecido en el sentido de que hay unos espacios, una tipificación de espacios en relación con la aventura bastante clara y bueno, quizá el tratamiento del tiempo ahí sea menos obvio a primera vista, pero está claro que son, digamos, que se involucran, o sea, el mecanismo ahí que tiene que ver con esa idea del caballero andante, ¿no? ¿No? La itinerancia y por lo tanto el tiempo ligado al desplazamiento, ¿no? Y en y en otros géneros, pues a lo mejor es menos obvio, pero, pero bueno, normalmente efectivamente es un elemento importante y desde luego en este caso muy claramente, porque efectivamente ese pasaje es alguien que en teoría esos paisajes corresponden a sitios concretos, pues al final son la Arcadia, son avatares de la Arcadia con nombres concretos, pero que al final pues el espacio es inconcreto. Claro,
que también Cervantes pone sauces en las dehesas de la Mancha, donde no hay sauces ni de casualidad. Es decir, esto es una concesión al Salix de las églogas de Virgilio, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver, claro, también es decir, en parte tiene que ver con esa diferente idea de verosimilitud, pero en el caso de la novela pastoril es que es obviamente el género eh, idealizado, sublimado por antonomasia, ¿no? Es decir, porque se ha hablado a propósito de esa distinción, a mi juicio inoperante, entre romance y novel, a propósito de los libros de caballerías, de que es que son novelas idealizadas. Novelas idealizadas. Tú te lees la crónica de Froissart y en la medida en la que se describe la vida cortesana, no están idealizadas en absoluto. Es decir, otra cosa es que hablen de la aristocracia y de la monarquía, ese es otro problema. Pero obviamente en el caso de los pastores sí, porque ningún pastor real se comporta como los pastores de las novelas pastoriles, ¿no? O como los de las églogas líricas, vamos, es decir, como en los pastores eglógicos en líneas generales. Entonces, bueno, pues precisamente ahí, justamente por eso, el cronotopo es tan marcado, es tan obvio, constituye una marca de género, vamos, de primera magnitud realmente, ¿no? Por todo lo que has dicho. Claro, además es que se basa en la recuperación de la mítica Edad Dorada, ¿no? Por eso Claro, ahí claro, entra claro. todo y quizá precisamente por eso se aleje más de esa magia concreta, específica del detalle, del hechizo. Y luego Sí, otra, es posible, claro, porque claro, la concretización lo desmitologiza, claro, claro, ya ahí tienes que está. empezar a hablar de cosas, sí, Es que eso lo baja a la tierra, ¿no? Lo baja a la exactamente, tierra. lo baja a la tierra, sí, es como explicar si Orfeo es una estatua, un autómata o es Orfeo, Eso, o eso. yo qué sé, o decirte los manjares que comieron, o sea, detallarte la receta, ¿no? No, claro, en Claro, eso tienes toda la razón. eso no se baja a la Claro. tierra. De hecho, apenas comen Lope de Vega y Cervantes más adelante cuando critican la pastoril, que ellos la han cultivado en la Anterior, juventud. sí. Luego dicen es que no comen ni beben. O sea, estos pastores no Claro que son es lo mismo que reales, pasa ¿no? con los libros Entonces, de caballería, si no llevan dinero, claro, que es lo que le reprocha en el Sancho coloquio Panza. de los perros le dice uno al otro, pero si mi amo era un pastor y no se llamaban Fílidas ni Amariles, Claro, sí, sí, Cata el lobo do bajo Anica y otras cosas semejantes que claro, decían, claro, no eran los pastores rústicos, ¿no? Entonces, pero claro. bueno, otra cosa importante, y ya con esto termino, no me entretengo más, que al final dan de sí los pastores. Claro, algunos escritores vieron en esta ficción tan mitificada, ¿no? Ujú, La posibilidad de esconder situaciones de la vida real, ¿no? En el caso de la claro. Diana se cree, esto está por confirmar, claro, que traslúce algunas fiestas que sucedieron en Vinç, ¿no? En la Ujú. actual Bélgica, ¿no? Lope de Vega, pues, habla del duque de Alba, ¿no? Es decir, que hay Como detalles Garcilaso. reales que pudieron conocer los lectores de la época que Sí, hoy sí, se la parte de novela en eso, clave. Claro, eso claro, es por la parte de eso novela en esa es clave. una de las razones por las que a mí el hablar de ficción digamos, como a rajatabla, siempre me pone un poco nervioso cuando se habla de literatura, ¿no? Dices, bueno, Sí, es narrativa literaria, no necesariamente narrativa de ficción. Es decir, la narrativa literaria puede ser de ficción o puede no serlo, o puede ser un entreverado, como la novela en clave, o sea, como el relato en clave de distinto tipo, que tiene una larga tradición. Entonces, bueno. claro, sí, 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 sí. Pero bueno, esto ya nos llevaría por otros derroteros y con la magia ya tenemos bastante, Con la magia hemos topado. en efecto. Pues mira, y yo creo que hay más preguntas, pero en efecto ya fue suficiente, yo creo ya estamos por cerrar. Quería agradecerte mucho, Cristina, por haber aceptado y por supuesto invitarlos a todos a que vean la grabación. La subimos casi una semana después. La estamos anunciando desde el Facebook de Tradición Sobrenatural. Entonces, pues está todo libre, ahí denos like y compartan porque, pues, digamos, los seguidores de YouTube luego de pronto no saben que tenemos el Facebook y viceversa, ¿no? Ujú, ujú. Y bueno, pues, sin más, volverles a recomendar que visiten la página del Seminario de Prácticas Mágicas,
que nos apoyen dándonos más material para poder pues tener mucha más información sobre estos temas. Y bueno, pues que nos vemos en un mes. Muy bien, perfecto. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchísimas Muchas gracias a muchas todos. gracias. Lástima Muchas que siempre gracias. el tiempo nos come, ¿no? Gracias. Porque eso Sí, está sí, nos ya- come, pero Ay, la bueno. verdad es que yo aquí encantada. Próximo, bueno, Sí, y los gracias. Además, sí, comentarios muy interesantes, así que un verdadero Chao, placer. chao. Muchas gracias por todo. gracias Bueno, a todos. gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.